Norte de África, 1942. Cerca de 600 tanques Panzer del ejército italo-alemán en África avanzan por el desierto del Sahara hacia Egipto. Los británicos envían casi 1.200 tanques a detenerlos. Entonces la tierra empezó a temblar. Era la artillería. Dos comandantes legendarios, Montgomery y Rommel, luchan por el control del norte de África y los campos petrolíferos de Oriente Medio. Los alemanes eran mejores soldados. Duros como rocas. Las apuestas no podrían estar más altas y el combate es cruento. Esta es una de las grandes batallas de tanques de la historia, el Alamein. El que diga que no sintió miedo, bueno, demasiado orgullo. Si existe un lugar llamado infierno, me imagino que no será mucho peor que aquello. La gran batalla de los tanques, las batallas del Alamein. El Sahara. Amplias extensiones de un desierto aparentemente interminable, vacío y yermo. Pero apenas bajo la superficie de este gran mar de arena se encuentran las pruebas de una batalla tremenda, un choque de infantería y blindados tan brutal que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que he encontrado hoy. Esto es un fragmento de un vehículo alemán. Y esto es británico. Esto es una bala alemana, porque es de acero. Si fuera inglesa sería de cobre. Está oxidada. Esto pertenecía a un soldado inglés o alemán de unos 17 años. Lo encontré ahí. Es plata. Miren los dientes. Esta zona fue utilizada por el ejército alemán. Todo esto por el ejército alemán. Los alemanes disparaban hacia el este y el otro bando les devolvía el fuego. Enero de 1942, Libia. Desde hace casi un año, esta parte del Sahara se ha convertido en el campo de batalla por el control del norte de África. En un bando, carros de combate de la coalición italo-alemana, el regimiento Panzer en África. Su misión, los campos petrolíferos de Oriente Medio y suministro inagotable de combustible para el Tercer Reich. En el otro bando se encuentra el 8º Ejército Británico, superior en número y con defensas resistentes para detener a los alemanes. Los británicos se enfrentan a uno de los comandantes más brillantes de la guerra, el mariscal de campo Erwin Rommel, el zorro del desierto. A lo largo de 1941 sorprende a sus rivales con ataques relámpago inesperados. Pero en noviembre, la fuerza blindada de Rommel está agotada. Y los aliados se desquitan. Durante 6 semanas conduce al ejército de Panzers 800 kilómetros hacia el oeste por el desierto libio. A finales de enero, Rommel ya solo cuenta con 228 tanques. 139 Panzer Mark III y Mark IV y 89 tanques italianos conocidos con el sobrenombre de ataúdes de metal. Los británicos tienen más de 400 tanques, entre ellos 160 Valentine y más de 230 Crusader de tamaño medio. El 8º ejército parece tener el regimiento de Panzers donde quería. Pero Rommel todavía no está acabado, como escribe en sus memorias.
Teníamos claro que los británicos intentarían destruir nuestro ejército con todos los medios que tenían a su disposición. Nuestro flanco sur estaba desprotegido y ellos podían elegir entre una gama muy amplia de operaciones. Nuestra línea de suministros estaba sometida a una amenaza constante, pero los británicos no tendrían ocasión de aprovechar sus oportunidades. Porque yo había decidido atacar primero. El plan es típico del zorro del desierto. Avanzar hacia el sureste a través del desierto no ocupado y después girar hacia el norte para atacar al disperso flanco británico. La punta de lanza del ataque de Rommel son formaciones de Panzer Mark III especial. Está diseñado para el combate carro contra carro y cuenta con 5 centímetros de blindaje frontal. Pero lo que da ventaja al Mark III es su armamento. Un cañón principal de 50 milímetros que dispara proyectiles antiblindaje a una distancia de hasta 650 metros. A comienzos de 1942, el octavo ejército británico no tenía nada tan poderoso. Nuestros cañones superaban a los ingleses. Ellos, por aquel entonces, no tenían cañones tan largos. Sus armas tenían los cañones más cortos, y eso significa un menor poder de penetración. Tenían un cañón más grande. Podían disparar desde más lejos. Llevábamos las de perder desde el punto de vista de los tanques. El Panzer era una máquina de guerra mejor que el Crusader, sin lugar a dudas. El Crusader es el pilar de las fuerzas blindadas británicas. Alcanza una velocidad punta de 24 km/h, lo que lo convierte en el tanque más rápido del desierto. Pero la velocidad tiene un precio. El Crusader tiene solo 32 milímetros de blindaje, lo que lo hace vulnerable al fuego antitanque. Y su cañón ligero de 40 milímetros es prácticamente inservible contra los Panzer. Supongo que lo habría perforado si nos hubiésemos acercado, pero habría que haber estado cerca. Por un lado, lo que contaba era el grosor del blindaje y por otro, el poder de penetración del arma. Esos dos factores competían constantemente entre sí. Se hacían blindajes mejores y se creaban armas mejores. Ellos tenían el Cruiser Mark II, el Cruiser Mark IV y el Crusader y estaban anticuados. Rommel apuesta a que sus 228 Panzer pueden derrotar a más de 400 tanques británicos y el 21 de enero de 1942 ataca. En la vanguardia se encuentra el artillero Wilhelm Hagios con la 15ª División Panzer. Ascendimos un poco aquella colina, apenas unos metros. Y entonces nos encontramos en la meseta y vimos un escuadrón inglés de tanques. Abrimos fuego. Destruimos 2 tanques a una distancia de unos 900 metros y de repente vimos un Crusader que se acercaba a nuestra línea de fuego desde el lado derecho. Lo eliminamos cuando estaba aproximadamente a unos 600 metros. Mientras tanto, el coronel gritaba por radio: ¡disparad, disparad! Un Grand se estaba aproximando muy rápidamente a nuestro flanco desde el lado izquierdo. Y el coronel gritaba: ¡a la izquierda! Yo giré la manivela como un loco hasta que por fin pude ver el tanque. Llenaba todo mi campo visual. Así de cerca estaba. Hice 2 disparos y conseguí
eliminarlo. Habíamos evitado el peligro. Aquellos primeros tanques Grant estadounidenses y su manera de desplazarse nos habían cogido totalmente desprevenidos. Los Grant, llegados de los Estados Unidos, se unen a los Crusader en el campo de batalla como una nueva incorporación al arsenal británico. El Grant era un tanque muy bueno. Contamos por primera vez con ellos justo antes de la batalla de El Alamein y fue el punto de inflexión. Contar con aquellos tanques era como tener un reloj de bolsillo en la época. Era lo mejor. Los Grant suponen una mejora considerable sobre los Crusader. Tienen 5 centímetros de blindaje frontal, lo que ofrece una mayor protección para sus tripulaciones. Pero su característica más especial es su potente cañón lateral, un arma que proporciona a los aliados una contramedida efectiva contra los ataques laterales de los Panzer alemanes. Ese tanque tenía un cañón de 75 milímetros lateral que le daba ventaja. Porque cuando te cruzabas creías que no te podían atacar por el lado izquierdo. Cuando tú tenías que girar tu tanque para poder disparar, ya tenías al tanque del otro lado con el cañón enfilado hacia ti. Fue una enorme sorpresa. Pero ni siquiera los nuevos tanques sirven para detener a Rommel. Su ataque por el flanco sorprende al 8º ejército. Los 5 meses siguientes, el Zorro del Desierto sigue avanzando hacia el este, toma el puerto aliado clave de Tobruk y recupera todo el terreno que había perdido. A finales de junio, el ejército de Panzers ha entrado en Egipto y se aproxima a la localidad costera de El Alamein. Rommel se encuentra ya a tan solo 300 kilómetros del Canal de Suez. La victoria está a su alcance, pero los británicos tienen reservada una desagradable sorpresa a Rommel en El Alamein. A lo largo de un frente de 60 kilómetros han congregado una enorme fuerza blindada. Están decididos a detener al ejército de Rommel. La primera batalla de El Alamein está a punto de comenzar. Junio de 1942. Durante 5 meses, Rommel y su ejército de Panzers en África se han abierto paso hacia el este con la intención de tomar Egipto, girar hacia el norte y ocupar los campos petrolíferos de Oriente Medio. El avance de Rommel ha llegado hasta El Alamein. Ahora está a tan solo 300 kilómetros del Canal de Suez, pero los combates han desgastado a su ejército. Cuando llega al Alamein, Rommel cuenta con pocos efectivos para el combate, 2.000 soldados de infantería, docenas de piezas de artillería y armas anticarro y tan solo 55 panzers en servicio. Cualquier otro comandante se habría atrincherado o retirado, pero no Rommel. El 1 de julio de 1942 continúa el ataque. Los combates se prolongan durante 26 días, pero Rommel no puede romper las defensas británicas. La primera batalla de El Alamein concluye en tablas. El primer enfrentamiento le ha costado caro a Rommel. Pierde más de 7.000 soldados y docenas de tanques.
Su ejército de Panzers necesita desesperadamente refuerzos, así como armamento y suministros. El rápido avance de Rommel por el norte de África le ha dejado una larga y vulnerable línea de suministros. Hombres, combustible, munición, comida y agua deben recorrer 2000 kilómetros hasta el frente. Usar las carreteras era una forma peligrosa de transportar el agua y mucha se perdía por el camino. Los ingleses atacaban constantemente nuestros camiones de agua. A finales de julio, los alemanes pierden el 80% de sus suministros a causa de los ataques aliados. En agosto, el octavo ejército recibe 500.000 de toneladas de suministros, entre ellos 368 tanques nuevos. Y un nuevo comandante, el teniente general Bernard Montgomery. A Rommel se le acaba el tiempo. No puede seguir el ritmo de reabastecimiento de los aliados. El 30 de agosto se arriesga a un último ataque con la esperanza de sorprender a los británicos y obligarlos a retirarse. Es difícil desde el comienzo. 256 tanques alemanes avanzan hacia la 7ª división blindada británica y quedan atrapados en un campo de minas. Rommel intenta una vez más atacar a los británicos por un flanco y ordena a sus Panzer girar hacia el noreste y atacar la colina de Alan Halfa. El ataque está liderado por 27 de sus nuevos tanques, los Mark IV especial. Equipado con un cañón de alta velocidad de 75 milímetros, el Panzer IV Ausf F2 es el tanque más potente que hay en el campo de batalla. El Mark IV está muy bien protegido con 5 centímetros de blindaje frontal, pero eso tiene un precio. Cada tanque pesa 23 toneladas y quema 470 litros de combustible al día. Combustible que tiene que llegar a través de las vulnerables líneas de suministros. Rommel confía en que sus Panzer y sus tácticas móviles tomarán la colina rápidamente antes de que se les acabe el combustible. Pero Montgomery le está esperando con 400 tanques y 200 cañones antitanque. La clave de la posición del Alamein era la colina de Alam Halfa. Yo no permitiría a nuestros tanques salir precipitadamente. Mantendríamos la posición en la colina y dejaríamos que se estrellasen contra ella. La primera tarde, nada más llegar, tuvimos algunos enfrentamientos cortos contra tanques ingleses. En mi opinión, habría sido mejor que se hubiese cancelado todo el ataque. Sufrimos los bombardeos de la artillería y de los aviones que volaban bajo durante 3 días. Oíamos cómo se aproximaban las bombas, una tras otra. Pero no nos pasó nada. El ruido era horrible, ensordecedor. Pero el calor... Eso era lo que realmente nos preocupaba. Apenas llegaban vehículos con suministros. No nos quedaba comida. Y seguimos así 3 días. El 2 de septiembre, Rommel ya ha visto suficiente. Tras perder a 50 de sus irreemplazables Panzer, ordena retirada. Ya no dispone de recursos para lanzar ataques móviles. El zorro del desierto ordena a sus hombres atrincherarse. En el Alamein cambió la guerra en el norte de África de guerra móvil a una especie de guerra estática. Todo el frente se había movido y el nuevo frente
ahora estaba entre la mezquita del Alamein y la depresión de Katara. Era un frente de 60 kilómetros. Las líneas alemanas están situadas en una posición ideal para la defensa. Al norte se encuentra el mar Mediterráneo, que protege el flanco izquierdo alemán. Al sur, protegiendo su flanco derecho, la depresión de Katara. ...26.000 kilómetros cuadrados de arena blanda y profunda, impracticable para los blindados pesados. El ejército de Panzers de Rommel prepara las posiciones defensivas que incluyen campos de mina anticarro repartidos por todo el frente. Esta zona se llama Almiterilla. Toda esta zona estaba minada, desde la estación del ferrocarril hasta el mar y la depresión. 70 kilómetros, todo minado. Mucha gente perdió la vida en la guerra. 7 u 8 de mis parientes murieron. Mi hermano murió por culpa de una mina. No tuvo oportunidad de tener un funeral. En el año 1946 se marcharon y dejaron las minas, pero la rodearon con una alambrada. Estaban marcadas con el símbolo de la muerte, la calavera y las tibias cruzadas, pero han retirado las señales. Las minas siguen aquí y nunca desaparecerán. Las maltrechas y exhaustas tropas de Rommel completan su línea defensiva en el Alamein. Mientras, en tierra de nadie, las fuerzas de Montgomery aumentan cada vez más su potencial. Ha reunido 10 divisiones de infantería y más de 1000 tanques, todos bien pertrechados con comida, agua, munición y combustible. Montgomery está listo para el combate final contra los alemanes. La noche del 23 de octubre desencadena una enorme tormenta de artillería. Las armas empezaron a disparar. No se imaginan el ruido que había. Parecía de día. Solo se veía un muro de llamas. Si existe un lugar llamado infierno, me imagino que no será mucho peor que aquello. La segunda batalla de El Alamein, una de las batallas con carros blindados más importantes de la Segunda Guerra Mundial, ha comenzado. ...23 de octubre de 1942... ...el comandante aliado Bernard Montgomery ataca al regimiento de Panzers del mariscal de campo Rommel. Todo comienza con una tormenta de artillería. Parecía de día. Solo se veía un muro de llamas. Fue el infierno en la tierra para los del otro lado. Eran mensajes de muerte que volaban por los aires. Montgomery continúa con 700 tanques en un ataque en tridente con blindados. Las puntas centro y sur son un señuelo ideado para atraer al grueso del regimiento de Panzers. Pero la fuerza principal de Montgomery atacará las líneas alemanas en el norte para ocupar la carretera de la costa y la importantísima Loma del Riñón. No paramos durante la noche, alcanzamos la Loma del Riñón y terminamos el trabajo en la oscuridad. Al amanecer, la imagen nos impresionó. Había una masa de vehículos en aquella pequeña colina. Dios, solo hacía falta media docena de aviones con un puñado de bombas y sería el caos absoluto. Ellos tenían
5 o 6 veces más tanques que nosotros. Siempre fuimos por detrás, en cuanto a número. Los ingleses empezaron sus ataques con 300, 400, 500 tanques, mientras que nosotros solo teníamos unos 50. Esa era la proporción. La línea defensiva alemana en la Loma del Riñón es estrecha, un regimiento en inferioridad compuesto por 600 soldados, 18 cañones antitanque y 47 Panzer. Los británicos atacan con todo. Y lanzan 150 tanques de la segunda brigada blindada. Entonces llegó la orden de subir a aquella loma y disparar. Yo buscaba un objetivo, ese era mi trabajo, y el artillero seguía mis órdenes. Había mucho polvo en el aire, era un caos. El polvo no deja ver bien al vehículo al que apuntas. Puede ser un camión, un tanque. Yo decía, objetivo, izquierda, izquierda, izquierda. Tanque Mark 4. Fuego a discreción. Le disparábamos a aquel tanque y si lo volábamos, pasábamos al siguiente. A mí me hirieron el primer día. Nos alcanzaron inmediatamente, a primera hora de la mañana. Un obús atravesó nuestro blindaje y explotó dentro de nuestro tanque. Este es un fragmento de un obús de un tanque inglés. Estos fragmentos volaban por dentro de nuestro tanque. Lo único que pensabas en aquel momento era, tengo que salir rápido. El vehículo empezó a arder. Yo conseguí abrir la escotilla inmediatamente y salí como pude. Me impulsé con los brazos porque tenía las piernas rotas. Abrí la escotilla, salí y me dejé caer. Estaba a varios metros del suelo. Sabías que te harías daño, pero no tenías elección. Los alemanes cuentan con una gran ventaja sobre los británicos. El cañón Flak de 88 milímetros, la pieza de artillería más temida de la Segunda Guerra Mundial. Es un cañón antiaéreo modificado que dispara con gran precisión proyectiles anticarro de alta velocidad que penetran hasta el blindaje más pesado a distancias superiores incluso a 1800 metros. Cuando usaron el cañón de 88 como cañón antitanque, nos vimos en el bando perdedor. Había otro regimiento a nuestra derecha que había llegado de Palestina y que nunca había entrado en combate. Combatiendo, intentas mantenerte bajo y levantarte lo suficiente para usar el cañón. Allí estábamos, en lo alto de aquella loma. Un 88 milímetros hizo 6 disparos y voló 5 tanques. Salían a unos 1000 metros por segundo. Veías los obuses silbando por el cielo. Llegaban como un rayo. De repente algo llamaba tu atención. Era un tanque ardiendo a tu lado y respirabas aliviado. Suena horrible. Alguien había muerto en aquel tanque, pero tú estabas aliviado. Sabías, por tu experiencia como artillero, que medio grado más en la mira y habrías sido tú. Y eso es algo con lo que cuesta vivir. Se hace difícil.
Al final de la primera jornada de combates, el ejército de tanques de Montgomery ha conseguido un avance modesto a costa de 1.600 bajas y 120 tanques. Pero la Loma del Riñón sigue en manos alemanas. Montgomery se prepara para un ataque a mayor escala, con el que confía acabar con el regimiento de Panzers de Rommel para siempre. 23 de octubre de 1942. El comandante aliado Bernard Montgomery lanza un ataque en tridente con el objetivo de derribar las defensas alemanas en el Alamein. Pero los hombres de Rommel están bien atrincherados. El ataque fracasa, aunque las fuerzas de Montgomery superan a las de Rommel en una proporción de 2-1. El avance se ha frenado cerca de la colina de Ruisat y cientos de tanques británicos están atrapados en los campos de minas alemanes. Al día siguiente nos quedamos donde estábamos y nos caían obuses con bastante frecuencia. Eran obuses de artillería, principalmente. Así que dentro de los tanques estábamos bien. Despejarían 4 carriles y así podríamos pasar. Pero, por supuesto, las cosas no salieron según lo planeado. A los zapadores los acribillaban las ametralladoras, pero al final recibimos permiso para avanzar. Avanzamos y creímos que habíamos salido del campo de minas. Las cintas habían desaparecido y cuando las cintas desaparecen se supone que estás a salvo. Íbamos todo el batallón, es decir, 57 tanques en línea y abriéndonos. Bajamos el Wadi, lo cruzamos y ascendimos por el otro lado. Nos dirigimos hacia la loma, pero en cuanto llegamos arriba no pudimos bajar de la cima porque nos estaban disparando. Veías aquellos proyectiles venir hacia ti por el desierto a plena luz del día. Veías cómo el proyectil venía hacia ti. Aquel cañón era tremendo, aquel 88 que tenían los alemanes. Y empezamos a recibir los impactos del cañón antitanque. Nosotros disparábamos con todo, cañones y ametralladoras. Y empezó una batalla de tanques. Nosotros perdimos 3 o 4 tanques en un abrir y cerrar de ojos. Estás allí pensando en lo que pasa y de repente ves que tu tanque recibe un impacto, un golpetazo. Recibimos un impacto y salimos por los aires. Todos nos salvamos. Los 2 de abajo estaban bastante aturdidos. Yo estaba bien, estaba en la torreta. El comandante estaba bien, salió del tanque. Yo salté sin fijarme en nada y cuando aterricé vi una mina Teller entre mis pies. Había saltado sin mirar y pensé, vaya, ¿cuánta suerte se puede tener? Aquello era un caos. Había una luna preciosa y ¿qué pasó? Los cazas aparecieron y empezaron a lanzar bengalas. Y cuando vieron todos los tanques en línea recta, empezaron a arrojar bombas. A pesar del encarnizado ataque de los blindados, el regimiento de Panzers continúa manteniendo la posición. Rommel espera que el próximo ataque de Montgomery se produzca desde el norte y reubica a las fuerzas que le quedan.
entre ellos Rudolf Schneider, de 20 años, del grupo de combate de Rommel. Recibimos la orden el 25 por la noche de ocupar nuestra posición. Era una zona muy llana. Si mirábamos hacia el este, podíamos ver el sol naciente. El sol te cegaba, por lo que solo podíamos oír el ruido, el murmullo. Era nuestra única indicación de la gran cantidad de vehículos y tanques que se estaban aproximando hacia nosotros. De repente vimos, acercándose desde el este, unos 400 o 500 vehículos blindados británicos que se acercaban hacia nosotros. Teníamos órdenes muy estrictas de no disparar hasta que el ejército blindado británico estuviese a entre 700 y 1000 metros de nuestras líneas. Antes de eso, hubo un absoluto silencio. Entre los centenares de tanques que se aproximan figura la nueva arma de los aliados. Un tanque tan rápido y potente que pronto se convertirá en la pieza de artillería móvil mejor conocida y más utilizada de la Segunda Guerra Mundial. ...25 de octubre de 1942... ...la ofensiva aliada en el Alamein comienza su tercer día sangriento. El coste de ambos bandos ha sido enorme. A pesar de que sus pérdidas siguen aumentando, Montgomery continúa ordenando ataque tras ataque con blindados... ...dirigidos directamente a la estrecha línea alemana. Y entonces vimos aparecer desde el este unos 400 o 500 tanques británicos aproximándose a nuestras líneas. Los Sherman se estaban acercando. Por aquel entonces no sabíamos cómo eran. Es un momento definitivo en la historia de la guerra. La primera aparición en el campo de batalla del tanque Sherman M4. Equipado con 5 centímetros de blindaje frontal, el Sherman pesa 30 toneladas. El elemento más crucial de este nuevo tanque es su potente cañón de 75 milímetros que dispara proyectiles altamente explosivos y de alta velocidad, capaces de perforar un blindaje hasta 800 metros de distancia. El Sherman es ahora el tanque más potente del campo de batalla de El Alamein. Esperamos hasta que los tuvimos a tiro. Nuestros cañones anticarro también tuvieron que esperar hasta que los blindados de vanguardia estuvieron a unos 700 metros de nuestras líneas. Fue entonces cuando se desató el infierno. Un ruido terrible. Enormes explosiones. Gritos aterradores. Lo único que intentábamos era defendernos y sobrevivir. Los vehículos acorazados seguían acercándose a nuestras líneas. Cuando los conductores se daban cuenta de que estaban cerca de nuestra trinchera, simplemente usaban las orugas. Cuando pasaban de largo, nos sentíamos agraciados por haber sobrevivido.
A última hora de la tarde había entre 300 y 450 vehículos acorazados británicos destruidos por toda la llanura. Había hombres heridos por todas partes. Fue un infierno, una escena que todavía hoy no he podido olvidar. El exhausto regimiento de Panzers de Rommel mantiene su posición durante los siguientes 5 días. El 1 de noviembre, los alemanes han pasado de 500 tanques a tan solo 35. Montgomery los tiene contra las cuerdas. E inicia la operación Supercarga, otro ataque generalizado destinado a romper la línea defensiva de Rommel. Yo sabía que ya no podíamos ganar y que no podíamos hacer nada más. La mañana del día 5 solo nos quedaban 8 tanques. ¿A dónde íbamos con eso? Sabíamos que aquel era el final de la campaña en África, pero no podíamos ni siquiera comentarlo. Ni una palabra. En lo que se refiere a material, este era inevitablemente el fin del ejército alemán. Los combates continúan durante 2 días más, hasta que Rommel, a quien solo le quedan 12 tanques, ordena finalmente la retirada, lo que pone fin a la segunda batalla de El Alamein. Es la primera gran victoria aliada de la Segunda Guerra Mundial y tiene un enorme precio para ambos bandos. De las fuerzas de Rommel, 5.000 hombres han muerto, 8.000 están heridos y 35.000 son hechos prisioneros. Las pérdidas de Montgomery se resumen en 2.300 muertos y otros 2.260 desaparecidos, 8.500 hombres heridos y 500 tanques destruidos. He visto la vida pasar, terminar ante mis propios ojos, acabar. Y eso te endurece. Aprendes enseguida que no debes estar demasiado unido a nadie. Era así. Había que vivir, seguir. Eres un superviviente. Navidades en el desierto. Se acercó el sacerdote. Llevábamos todo el día matando gente. Vamos, cantemos unos villancicos. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Me temo que lo siento mucho, padre. Esto no es para mí. La religión no significaba nada para mí.